Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo, maestro de canalización. Gracias por estar aquí. Hoy quiero poder conversar contigo respecto a lo que es el mundo interno. El mundo interno tiene mucho que ver con la canalización, porque justamente es el lugar donde nosotros también vivimos, además de en este lugar donde nosotros creemos pertenecer solamente. A mí me gusta decir que nosotros vivimos en los dos mundos al mismo tiempo, es decir, vivimos en un mundo físico, real, tangible, donde estamos ahora, en este instante, donde tenemos nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestro ego y nuestra mente consciente está presente en este instante. Cuando nosotros estamos en este mundo, nosotros aprendemos al nacer que poco a poco vamos funcionando en este mundo de distinta manera. Ahora, nosotros antes de nacer estamos en un lugar donde estamos completamente unidos siempre, no solamente de forma espiritual, porque el espíritu y el alma recuerdan estar conectados con ese todo, sino que además en forma física, porque nosotros estamos en una unidad con nuestra madre, estamos en el útero, donde todo está absolutamente dado y donde efectivamente tenemos la sensación de ser uno con el todo. Entonces, cuando nosotros nacemos, nos separamos de esa unión con el todo y empezamos poco a poco a darnos cuenta que la comida ya no llega de manera automática, que no llega tampoco de manera automática la nutrición, no llega de manera automática tampoco la energía de la madre, sino que efectivamente ahora estamos separados y necesitamos comenzar a poder comer separados y por eso es que lloramos, porque no entendemos por qué nos da hambre. Y poco a poco, a medida que crecemos, vamos en un proceso de separación que es cada vez más amplio. Tenemos que aprender a que nuestro cuerpo está separado del entorno, cosa que no era así cuando nosotros estábamos en el útero materno. Entonces, poco a poco vamos comprendiendo toda esta situación de que ahora no somos un ser único con mamá, ni tampoco somos un ser único espiritualmente hablando con el universo, sino que estamos separados. Y eso es todo un proceso de adaptación. Dentro de ese proceso de adaptación, nosotros, a medida que nacemos y crecemos, nos vamos olvidando entonces un poco de que tenemos y que pertenecemos también a un mundo interno. Porque básicamente la educación en la que estamos, en la cultura a la que pertenecemos, está centrada en que nosotros vayamos teniendo experiencias, habilidades y herramientas que tienen que ver con el mundo externo, con lo físico, con lo temporal, por así decirlo. Porque tenemos que entender igual que aquí en lo físico el tiempo existe. Entonces, cuando nosotros llegamos a la adolescencia, llegamos, por así decirlo de alguna manera, a la cúspide de aquella separación entre lo que es nuestros padres y el mundo y nosotros. Desarrollamos una personalidad, o al menos eso es lo más importante, el desarrollar lo más firmemente posible esa personalidad que nos permita, de alguna forma, estar presentes en el mundo de una manera que sintamos seguridad donde estamos parados. Entonces encontramos y buscamos personalidades que nos permitan tener cierta seguridad frente al resto. Ahora, esa es la mitad del camino. La siguiente mitad del camino es el descubrimiento de ir a darnos cuenta que el mundo interno igual existe siempre. ¿Cómo sabemos que este mundo interno existe? Sabemos que existe porque tenemos sueños que muchas veces no comprendemos. Y soñamos con cosas y soñamos con hechos y situaciones que de repente podrían pasarte en el día a día fuera de nuevo después, o que involucran a personas que tú conoces en el día a día. Y sin embargo no son exactamente iguales. Ahora, este mundo interno es el mundo espiritual en el que nosotros pertenecemos. Ahora, este mundo interno igual tiene dos partes más, y en un ratito más lo voy a explicar con un gráfico como para que quede más claro. Pero este mundo interno tiene dos partes más, básicamente. Una de esas partes es una parte personal tuya, que tiene que ver con tu subconsciente, con tus creencias, tu experiencia, lo aprendido, lo heredado y cosas por el estilo que están guardadas ahí. Y después de eso tenemos algo un poquito más profundo, por así decirlo, donde entramos ya a procesos colectivos que no son absolutamente propios, sino que pertenecen a ciertos grupos. Pueden ser distintos grupos, pueden ser grupos familiares, pueden ser grupos culturales de ciudades, de países, del colegio al que fuiste, del club al que perteneces y del colegio en el que están tus hijos, del condominio donde vives. O sea, hay un montón de grupitos más a los que nosotros pertenecemos.
y que son energías grupales y culturales, donde efectivamente existen también seres que viven allí en ese lugar, pero que es difícil acceder a ellos si nosotros antes no hacemos un paso por nuestro subconsciente y el mundo interior propio. O sea, para poder llegar a conectarnos con los grandes maestros que están en esos grupos culturales, incluso los más grandes maestros que son globales, por así decirlo, y pertenecen a toda la raza humana, para poder llegar a conectarme con esos maestros, yo necesito haber pasado primero mis condicionamientos, mis subconscientes, y luego recién puedo ir profundo hacia el lugar donde están esos maestros globales. Obviamente, de vez en cuando vamos a conocer una persona que puede ser talentosa, y que tenga una habilidad súper grande para poder traer cosas desde ese lugar global y a lo mejor sin mucho entrenamiento poder acercarse suficientemente a eso. A mí me gusta decir que cualquiera puede tocar guitarra, pero vamos a tener algunos que van a ser virtuosos de la guitarra y otros que van a necesitar más entrenamiento y más práctica para poder llegar allá. Eso no hace o no quita que alguien que tenga mucho o necesite mucho entrenamiento no pueda llegar hasta allá, sino que simplemente el camino va a ser distinto, puede que no sea tan automático. Tampoco quita que quien lo haga de manera automática y simple, porque tiene mucha habilidad y porque tiene muchísimo don como para poder hacerlo, tenga que practicar igual como para sostenerlo y mantenerlo. A mí me gusta decir que Messi puede ser un gran futbolista, pero si no entrenara en el Barcelona o no hubiese entrenado en el Barcelona desde pequeño al ritmo que el Barcelona le pedía, probablemente hubiese estado en Argentina chupando los fines de semana y comiéndose un asado después del partido con los amigos, en vez de estar funcionando al nivel que está funcionando. Casos de ese tipo en toda la área existen siempre. Entonces, por eso es tan importante la práctica, la disciplina y el entrenamiento en todo. Ahora, una de las cosas que yo siento que es más importante en este momento de comprender ese mundo interno es que, así como están sucediendo las cosas en este instante, es probable que necesitemos una buena cantidad de ayuda dentro de nosotros mismos, como para poder sostenernos en los cambios y las transformaciones que están sucediendo. Lo que está pasando con el coronavirus está haciendo que de alguna manera se transforme mucho la sociedad en la que estamos viviendo de manera bastante rápida y puede ser que a esto se referían las profecías de tanto tiempo atrás que hablaban de que estas transformaciones iban a ocurrir. Bueno, el tiempo ya llegó y entonces es momento de que nosotros comencemos a poder trabajar un poco para poder encontrar ese mundo interno y entenderlo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo durante este taller es que tú tengas la posibilidad primero de entender un poco cómo funciona todo esto y segundo, puedes tener un ejercicio que te permita tener una breve conexión con tu mundo interno de forma de que tú puedas ir poco a poco irlo descubriendo. Lo importante del mundo interno es que cada uno lo vaya descubriendo y vaya explorándolo de manera propia. Una forma de explorarlo es a través de los sueños y la otra forma de explorarlo es con la herramienta que te voy a dar. A mí me gusta ocupar la canalización como herramienta porque te permite llegar muy profundo. Y como hacemos ciertos cambios en el estado de conciencia, eso permite llegar muy profundo. Lo que vamos a ver ahora es una herramienta que, si bien es cierto, no te va a permitir llegar tan profundo, sí te va a permitir poder tener cierta experiencia como para poder empezar a dominar un poco el movimiento de lo que es conectarse con ese mundo interno y empezar a explorarlo poco a poco. La exploración del mundo interno igual, te advierto, es algo que requiere de tener paciencia y disciplina. O sea, mientras más hagas el ejercicio que les voy a dar, más conexión vas a tener y más fácil se te va a ir haciendo poder ver el mapa de cómo funciona el mundo interno. A mí me gusta decir que ese mundo interno de alguna manera, si bien es cierto, es igual para todos, también es distinto para todos. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando vamos a un edificio, nosotros sabemos que el edificio va a tener ciertas habitaciones. Lo que no vamos a saber es cómo está organizada esas habitaciones. O dicho de otra forma, sabemos que necesitamos cemento, ladrillos y algunas herramientas más para poder generar las paredes del edificio y tener la estructura y los pilares del edificio firmes. Además de un diseño del edificio. Entonces nosotros sabemos que todos los edificios van a tener probablemente departamentos donde van a haber puertas, sabemos que van a haber cocinas, sabemos que van a haber baños, sabemos que van a haber redes eléctricas, sabemos que van a haber desagües, sabemos que van a haber habitaciones y ventanas. Lo más probable es que haya ventanas también. ¿Sí?
Lo que no sabemos es cómo cada uno de ellos está diseñado y ordenado. Entonces, dicho de otra forma, nosotros sabemos que internamente, dentro tuyo y dentro mío, tenemos edificios que tienen ciertas estructuras. La diferencia es que la estructura de tu edificio es distinta a la estructura de mi edificio. Y allí es donde es importante que uno vaya explorando ese mundo interno en las conexiones que puede ir haciendo, con tal de saber más o menos cómo está diseñado. Una vez que uno sabe cómo está diseñado, puede efectivamente pasar a tocar aquellas energías que son más grupales o energías más puras, por así decirlo. ¿Por qué digo energías más puras? Porque de alguna manera estas energías que están en ese lugar, en el subconsciente, son un revoltijo de cosas. El subconsciente, al estar entre la mente consciente y estas energías grupales, lo que hace es que genera una especie de movimiento extraño que va para lado y lado de energía. Entonces voy a compartir contigo aquí una imagen como para que podamos ir conversándolo de mejor forma. Si te fijas, entonces tenemos, a mí me gusta funcionar con esta imagen. Este sería el supraconsciente. Y entre medio tenemos el subconsciente. Y aquí tenemos el consciente. Y aquí abajo estamos nosotros, como personitas, ¿sí? Entonces, el supraconsciente son todas las energías grupales de las que te hablaba. El subconsciente es el lugar donde están guardados todas nuestras experiencias, creencias y cosas heredadas que nos han entregado de alguna forma la familia o la cultura. Y en el consciente está lo que yo puedo percibir en este instante aquí y ahora. En el consciente está también mi personalidad. Y en el consciente también está mi ego. Y en el consciente están las decisiones que tomo. ¿Sí? Ahora, hay decisiones que tomamos de manera media inconsciente, pero vamos a dejar eso por ahora de lado, para simplificar un poco el asunto con tal de poder explicarlo de mejor manera. Entonces, tenemos este consciente, que es algo que es absolutamente dual. El consciente funciona en polaridades. ¿Sí? Mientras tanto, el subconsciente funciona con historias. Entonces, me faltó poner que el consciente funciona de manera lineal. ¿Sí? Y el subconsciente funciona con historias. El subconsciente no funciona de manera lineal. Al subconsciente no le importa si algo sucedió en cuál momento de la historia. Le da exactamente lo mismo. Al subconsciente lo que le importa es que aquí la historia se está contando. Entonces, al subconsciente no le importa si es verdad o mentira tampoco. O sea, no le importa si la historia que se está contando dentro de la cabeza realmente existió o no existió. Al subconsciente no le importa si es que lo que está contándose en la historia en la cabeza es algo ficticio o es algo real. Al subconsciente no le interesa si eso pasó hace 10 años, 1000 años, hace 5 segundos o va a pasar en algún momento del tiempo. Al subconsciente simplemente le interesa que esa es la historia que se está contando aquí y ahora, en este momento, dentro tuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El subconsciente, al funcionar con historias, lo que necesita es que la historia se mueva. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el subconsciente cuando esa historia está contándose adentro, la proyecta hacia el consciente? Entonces, supongamos que aquí en el subconsciente yo estoy en este momento del tiempo con una historia que tiene un par de personajes. Tiene a mi jefe, que es un enojón, y tiene a mi pareja, que es una dulzura. ¿Sí? Como estoy contando eso adentro, en esa historia, constantemente, puede ser que yo no vea a ninguno de los dos por un tiempo. Y sin embargo, voy a tender a proyectarlo sobre la otra persona. Es decir, yo me pillo acá afuera con una persona
que se parece a mi jefe, pero no es mi jefe. Y entonces, ¿qué hago yo? Lo proyecto de aquí a acá. Entonces, en vez de yo conocer a esta persona, que puede ser Juanito, Juanito lo que yo hago es proyectarlo encima de esta otra persona. Proyecto a mi jefe arriba de Juanito. No tomo a Juanito por lo que él es. Y entonces yo veo a mi jefe en Juanito. De alguna manera lo proyecto. Así como funciona el subconsciente con todas las cosas que tiene adentro. Entonces, si en la historia que yo tengo adentro, parte de lo que pasó con mi pareja y con mi jefe fue que los dos se enamoraron y mi pareja puso los cuernos con mi jefe, y esa es una historia que está dando vuelta y vuelta y vuelta por todos lados. Cuando yo veo a Juanito, no solamente veo al que era mi jefe, sino que al mismo tiempo me va a dar rabia y enojo porque yo lo que veo es el enamoramiento que tuvo con mi pareja. Si yo en ese momento del camino, vamos a poner pelo a la pareja aquí. Si yo en ese momento del camino, cuando conozco a Juanito, voy con mi pareja al lado, yo voy a tender a tenerle más rabia a Juanito y voy a tender a proteger a mi pareja de que no se le acerque, porque la historia que estoy contando en el subconsciente es la del momento en que mi pareja me puso los cuernos con mi jefe. ¿Sí? Entonces, esto pasa con cada una de las historias que tenemos dentro del subconsciente. Nuestro mundo interno está siempre armado por estas historias. Ahora, muchas de esas veces nosotros no somos conscientes de que esa historia se está contando. Muchas historias siempre se cuentan dentro del subconsciente. Hay algunas que son más dominantes que otras, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque voy a llegar a otro mapa con el que voy a explicar otra cosa para llegar al ejercicio que les quiero enseñar. Esto es para que lo tengamos claro, ¿sí? Cualquier historia que se está contando en el subconsciente busca ser relatada por completa para ser vivida en la emoción que esa historia genera. Entonces, aquí está la otra parte importante. El subconsciente necesita y procesa emociones. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con una emoción, lo que hacemos es reforzar un sistema consciente que está acá abajo, que es un triángulo del ego, que ya vamos a ver, y aquí es donde yo voy a hacer zoom ahora en un momento más. ¿Por qué lo reforzamos? Porque lo que hacemos es ir entregándole a la personalidad parte del proceso que en realidad le pertenece al subconsciente y a esta parte del mundo interno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir entonces a hacerle zoom a esta partecita de acá. Nosotros tenemos una especie de sistema de cómo está armado el ego. ¿Sí? Y ese ego está armado, podríamos decir, por un triángulo, que es un triángulo del yo, que tiene tres aristas en cosas que van sucediendo a medida que voy creciendo, que yo les contaba en un principio. Entonces, a medida que voy creciendo, hay cosas que van sucediendo que van armando este triángulo del yo, desde que soy muy pequeño. Lo primero tiene que ver con la sobrevivencia y la necesidad de sentir seguridad. Cuando tengo lo que necesito y tengo seguridad y siento que tengo sobrevivencia, el yo se siente un poco más firme, ¿sí? Si yo no sentí eso a medida que soy pequeño, esta parte de esta pirámide, este triángulo, va a estar media tambaleante, ¿sí? Y eso va a tender a crear una historia que tiene que ver con mi necesidad de sobrevivencia. Ahora, todo esto todavía lo estoy hablando desde el consciente. O sea, desde la parte egoica, de la parte, desde la parte inconsciente, que está metida dentro de nuestro ego, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con la aprobación y el autoestima. O sea, ¿qué tanto soy aprobado por mis padres? ¿Qué tanto soy aprobado por mi entorno? ¿Y cómo se maneja mi autoestima en este instante y en este momento?
A medida de que yo voy creciendo, necesito tener esto de alguna forma. Si no lo tengo y si no lo tuve, esto queda medio desbalanceado, como les decía. Y lo tercero tiene que ver con el poder y el control. Y aquí es si es que tuve estabilidad cuando yo era niño, si es que tuve la posibilidad de poder generar cosas y de darme cuenta que yo tenía cierto control con ciertas cosas. Ahora, estas tres cosas necesitan estar equilibradas, no sirve que estén desequilibradas donde hay mucho o donde hay poco, necesitan estar equilibradas. Ahora, ¿qué es lo que usualmente pasa? Cuando una de las tres está desequilibrada, las otras tienden a intentar suplir aquello. Entonces, si yo tuve un problema de sobrevivencia y seguridad, lo más probable es que lo intente compensar con más poder y más control. Si tuve un problema de aprobación y autoestima, lo más probable es que lo intente compensar con más poder y más control. Y así, ¿sí? Voy intentando compensar con lo otro. Si yo tengo un problema de poder y control, probablemente lo intente compensar con una sobreseguridad o una sobre necesidad de aprobación y autoestima. Y así, uno con otro, ¿sí? Esto es algo natural y funciona más o menos con esa dinámica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto de alguna manera está metido en la parte inconsciente de lo que somos, ¿sí? Ahora yo decía que está metido entre la mente consciente como ego, pero esto nosotros no lo vemos, ¿sí? También tenemos una parte que es inconsciente de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto de alguna manera funciona como programas automáticos de creencias y experiencias que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Estos son los mayores bloqueos como para que nosotros podamos ir profundo dentro de lo que es una conexión con nuestro mundo interno y después un poco más allá incluso en la parte mística, esotérica, de poder llegar a energías realmente de sanación profunda o de conexiones grupales profundas. Entonces, cuando nosotros realizamos esto en el día a día, parte de lo que va sucediendo es que algo sucede en la vida que gatilla este evento, ¿sí? Hay algún suceso. ¿Cuál puede ser el suceso que yo me encontré yendo con mi pareja, con alguien que se parece al jefe con el cual mi expareja me puso los cuernos? ¿Me explico? Entonces, nosotros vamos en el día a día, normalmente caminando, sucede esto, y entonces tenemos que empezar a ver cómo reaccionamos a eso. Esto sucede, me encontré con el jefe aquí, o con el que se parece al jefe, lo proyecto en el suceso, empieza a aparecer y eso empieza a generarme cierta emoción. Esa emoción que se me genera y aparece en ese instante, yo tengo dos opciones de cómo poder procesarla, por así decirlo. Lo que nosotros usualmente hacemos es que nos identificamos con la emoción. Es decir, si esa emoción que me da es rabia porque estoy viendo al proyectado, al ex jefe que se parece al que estuvo con mi expareja y me puso los cuernos, yo lo que hago es sentir la rabia y muchas veces me han dicho que es malo sentir la rabia, entonces yo intento procesar la emoción a través de no sentirla realmente. Entonces lo que hago es frenarla, no me permito sentir, la intento procesar a través de la mente. Ah, yo siento rabia porque se parece a mi ex jefe que me puso los cuernos con mi señora. Cuando yo hago eso, yo lo que hago es pasarle la emoción a la mente consciente. Y la mente consciente no sabe procesar la emoción. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente consciente cuando intenta procesarla? No entiende qué está pasando. Y dice, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué me pasa esto? Y tampoco logra procesarlo. Entonces, lo empieza a relatar en una historia donde yo me identifico y me pongo de nuevo en la situación que viví antes. Y entonces, al identificarme, ponerme en la situación, yo lo que hago es entrar a reforzar, en este caso, mi problema de autoestima. Entonces, si yo aquí ya tenía un hoyo, el hoyo se hace aún más grande ahora. Refuerzo mi problema de autoestima. ¿Entiendes? Voy a cambiar esta letra.
Ahí se lee mejor, parece. Ponerme en la situación, entonces lo que hago es reforzar el problema de autoestima. Eso hace que la historia que está en el subconsciente contándose esté constantemente replicándose en un círculo vicioso, porque entonces esto se refuerza adentro mío y cuando viene otro suceso, cuando viene otro suceso, de alguien que ahora se parece a mi ex señora que me puso los cuernos, me va a generar la misma emoción de rabia, me voy a volver a identificar, me voy a volver a poner en la situación, voy a volver a cargar mi problema de aprobación con eso y sigo en un círculo vicioso constantemente dando vueltas. Eso no me permite meterme en mi mundo interno. Entonces, lo que yo necesito hacer es cuando el suceso aparece, voy a borrar los últimos colores para ponerlo otro color. ¿Sí? Entonces, aparece este suceso, veo a esta persona que se parece a mi ex señora, viene la emoción, me da rabia, en vez de tener una identificación con la rabia, lo que hago es darme cuenta que tengo rabia. Tomo conciencia. Tomo conciencia de que tengo rabia y al tomar conciencia de que tengo rabia, en vez de cargar esto hacia acá, la emoción puede soltarse. La emoción se libera. Y al liberarse la emoción, lo que logro hacer es que la historia se cuenta, pero sin la identificación. Ay, 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 ay. No, estoy de tontito. Bueno, ya, la emoción sin la identificación. Ok. Entonces se genera la emoción sin la identificación. Eso lo que hace es que la historia puede contarse, pero yo ya estoy un poquito desapegado de la historia que se está contando. Entonces permito que se cuente, no me quedo en la emoción de la historia. Entonces la historia sigue su rumbo. ¿Qué es lo que pasa cuando la historia sigue su rumbo? Entonces se puede comenzar a disolver de este lugar donde estábamos antes. Al disolverse de este lugar, esta historia, y permitirse que haya espacio aquí en el subconsciente, yo puedo comenzar finalmente a tener la capacidad de observar de mejor manera qué es lo que el subconsciente tiene y qué es lo que mi mundo interno me está mostrando que necesito trabajar. Porque en el mundo interno están las claves de alguna forma de lo que yo realmente puedo trabajar en este instante y de cuáles son las conexiones que puedo hacer. Entonces, cuando yo me permito tener el mundo interno lo más ordenado posible o lo conozco de mejor manera y voy viendo que aquí hay una historia, acá hay otra historia, aquí hay otra historia, pero sé que existen, en el momento que la historia pasa y que algo sucede afuera mío, que me gatilla el suceso de la emoción respecto a la historia, entonces yo me puedo permitir vivirla por completo y cuando la vivo por completo, esa historia entonces finalmente puede comenzar a desaparecer y esa carga energética empieza a liberarse. Ahora, ¿por qué es importante esto respecto al mundo interno? Porque, voy a dejar de compartir esto, para que nos veamos aquí. Porque respecto al mundo interno, el mundo interno funciona de esta manera con historias que se están contando. La mayoría de las historias que se cuentan se pegan y se quedan atascadas en ese proceso de contarse porque yo no me he permitido sentir la emoción que necesito para poder llegar al punto donde efectivamente se produzca la integración y mi alma y mi espíritu puedan seguir avanzando en su proceso. Al maestro que yo canalizo, que le decimos Brahman, ellos dicen que nosotros necesitamos para poder llegar al amor universal y realmente poder sentir el amor divino incondicional, pasar por todas las emociones posibles, o sea, por todo el espectro completo de emociones. Y como nosotros no nos permitimos vivir estas emociones, las vamos guardando en este mundo interno para que en algún momento puedan irse liberando. Entonces pasa otro suceso que hace que la emoción vuelva a suceder. Entonces, en los momentos en los que sentimos miedo,
y aparecen emociones que no hemos tocado o no hemos querido tocar por mucho tiempo, es el momento ideal para poder irlas trabajando. Pero necesito darme cuenta más o menos cuál es la historia que está ocurriendo y poder verla con desapego. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a servir para dos cosas. Va a servir, uno, para poder ver estas historias con desapego, y luego de eso, una vez que vimos las historias con desapego, podemos entrar en una dinámica donde podamos ir viendo qué es lo que sucede cuando nosotros entramos en ese espacio y cuáles son las imágenes que empiezan a aparecer cuando entramos en ese espacio. Entonces el ejercicio es bastante simple. Es un ejercicio que se llama, una respiración del corazón que se llama Tonglen. El Tonglen lo hacemos a través de una técnica tibetana, ¿sí? Lo hacemos el Tonglen a través de concentrarnos en el pecho, en el chakra del corazón, y lo que hacemos es pensar o imaginar que aquí en el chakra del corazón nosotros tenemos un par de ventanas con bisagras que cuando inhalamos van hacia adentro y cuando exhalamos van hacia afuera. Entonces la primera parte del ejercicio es la siguiente. Cierra los ojos y simplemente te concentras en esta respiración hacia adentro y hacia afuera y busca una historia que se esté contando en este momento dentro tuyo. Ojalá que tenga que ver con lo que estamos viviendo, con el encierro, con el coronavirus, con el miedo que nos puede dar, con la incertidumbre ante lo económico, lo que sea de eso. Tómalo y simplemente respíralo. Y permite que la energía de esa emoción o de esa historia vaya hacia adentro y luego hacia afuera. Inhala hacia adentro y luego hacia afuera. Permítete hacer esto por un par de minutos. Entonces te voy a invitar a que le pongas pausa ahora a la grabación, lo hagas un par de minutos y luego vuelvas a hablar conmigo. Bien, entonces ahora que ya hiciste el ejercicio, parte de las cosas que pueden suceder con este ejercicio es que sientas que te duele un poco la cabeza, que se te amplía la cabeza, o que el pecho como que se siente un poquito apretado o con cierto movimiento. Parte de lo que pasa con esto es que nosotros entramos en un movimiento de neutralidad desde el corazón que permite que cuando estamos abriendo y cerrando los ojos, abriendo y cerrando el corazón en este movimiento de las ventanas, nosotros lo que hacemos es ayudar a neutralizar mediante el chakra del corazón la energía. Y esto es importante porque no es que la energía se positivice ni que busque un equilibrio, sino que lo que hace es neutralizarse. Es encontrar un equilibrio a través simplemente de entrar al punto donde no existe juicio y donde no existe separación, que es el chakra del corazón. Entonces, por eso es muy importante este ejercicio. Y esa es la primera parte. La segunda parte es que una vez que ya sientas que esa energía, esa historia que se está contando ahora, se disuelve y logras entrar dentro de ese mismo ritmo de seguir respirando, te mantengas un par de minutos más y te permitas ver qué es lo que sucede dentro tuyo. Ese ver qué es lo que sucede dentro tuyo puede tener dos formatos, en realidad tres formatos. Puede ser que empiecen a venir imágenes, y si vienen imágenes, date el permiso de seguir el movimiento de las imágenes que se están moviendo. Eso es súper importante. Lo segundo es puedes comenzar a tener sensaciones corporales de expansión o de contracción, calor, frío, lo que sea. Si hay movimiento de esas sensaciones corporales, sigue el movimiento de las sensaciones corporales y date cuenta hacia dónde te llevan y si hacen que aparezca una imagen o algo así. Y lo tercero que puede suceder es que sientas que se te vienen ideas a la cabeza. Y si sientes que te vienen ideas a la cabeza, agarra esa idea y mastícala, o sea, dale vuelta a la idea, síguela, dale vuelta. Si es un problema, no importa, mastícalo igual, simplemente dale vueltas y dale vueltas y dale vueltas, ¿sí? Lo mismo con las sensaciones. Entonces, el ejercicio está basado en la imaginación activa de Jung, donde lo que se hace es encontrar cualquier estímulo que encontremos dentro de nosotros en ese instante y seguirlo. Síguelo hasta que no haya movimiento. Y cuando se acabe el movimiento, la invitación es a que escribas lo que recuerdes de ese movimiento, ya sea de las imágenes que viste, de las sensaciones corporales que tuviste o de las ideas que se te vinieron a la cabeza. Y luego de eso, al final, anota también cuál fue la historia que te estabas contando en un principio
cuando entraste a hacer este movimiento adentro y afuera con la respiración del corazón. La respiración del corazón lo que hace es ayudarnos básicamente a que nosotros podamos entrar al punto donde estábamos hablando anteriormente, hacemos la diferenciación entre una parte y otra de nosotros para poder no identificarnos con la emoción. Lo que hacemos es entrar a esta parte de acá, donde yo les contaba de la rabia. Aquí entramos con el corazón. Entonces, lo que hacemos es que a través de la respiración del corazón, que está aquí, logramos hacer la bifurcación de tomar conciencia de lo que nos está pasando interiormente y que a lo mejor no habíamos visto, e irnos por este camino que nos permite liberarnos y quitarle energía a esto que está acá abajo y este triángulo del poder, el control, la aprobación, autoestima y la sobrevivencia y la seguridad como parte del yo, para enfocarnos en un yo más profundo. Y ese yo más profundo es el que después nos empieza a mostrar las imágenes, las ideas y las sensaciones que empiezan a aparecer. Entonces, para que recordemos, pueden pasar tres cosas. Una, que vengan imágenes, y ahí lo que haces es seguir movimiento. La segunda es sensaciones, y ahí lo que tienes que hacer es seguir la sensación. Y la tercera son ideas, y ahí lo que haces es seguir la idea. Y en los tres casos la masticas, o sea, le das vuelta a la idea, le das vuelta al movimiento de la imagen que estás siguiendo, le das vuelta y vuelta y vuelta. Hay que como envolverla por completo en eso. Y después cuando salgas, lo que haces al terminar es, uno, anotas lo que recuerdes. Y dos, la historia del comienzo. ¿Sí? Esas son las cosas que necesitas anotar como para llevar un espacio y un registro de lo que está pasando. A medida de que vayan pasando los días, te sugiero que esto lo hagas una vez al día, te va a tomar 5 o 10 minutos. A medida que vayan pasando los días, te vas a dar cuenta que vas a empezar a tener más práctica de más cosas y vas a comenzar a tener una mayor cantidad de situaciones, de historias que te estabas contando y de movimientos de imágenes, y eso te va a ayudar a empezar a armar un mapa de cómo funciona tu mundo interno. Al conocer cómo funciona tu mundo interno, tú empiezas a darte cuenta que, cuando aparece alguien que se parece a mi jefe y me recuerda lo que pasó con él y con mi expareja, yo tiendo como a sentir esta emoción, pero ya no la siento así, ay, que me descontrola, sino que la siento en paz y entiendo que esa es parte de mi proceso y es una herida que está en proceso de sanarse. Es súper importante hacerlo con mucho cariño esto, por eso es tan importante la respiración del corazón en este nivel de aquí, en este momento, cuando después de que aparece la rabia, permitiendo que sea el corazón el que sienta, para que lo hagas sin juicio. A medida que vas quitándote el juicio de lo que a ti te sucede en este proceso, de las cosas que aparecen en la vida, lo que va a pasar es que poco a poco aquella herida se va a sanar y poco a poco vas a poder ir encontrando más paz y tranquilidad en tu camino. De eso se trata más que nada el poder trabajar con el mundo interno de uno. Así que, bueno, te doy las gracias por haber venido. Ahora puedes hacer el ejercicio que quedó ahí. Entra con la historia que tengas en la cabeza, respírala y cuando sientas más o menos que se libera, te vas a dar cuenta que van a pasar estas tres cosas: imágenes, sensaciones o ideas que se te pueden venir a la cabeza, y síguelas, dale vuelta, permítete estar allí un instante y luego anota esos recuerdos y la historia del comienzo para que vayas teniendo poco a poco una especie de diccionario, de enciclopedia de cómo está funcionando tu mundo interno en distintos días, y vas a ver que poco a poco eso se va a poder ir abriendo.
eso, que estés súper bien, gracias por haber visto esto. Los quiero mucho, cuídense. Chao, chao.